Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Nos unimos en intercesión, nos unimos en clamor, confiando y creyendo en Dios que le estará obrando poderosamente sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas para la gloria de Dios. Así que nos unimos en intercesión. Recordemos que la Biblia nos enseña en Lucas capítulo 18, verso 1 al 8 y nos dice que necesitamos orar siempre y no desmayar. La Biblia nos enseña y nos refiere a una parábola de una mujer viuda y un juez injusto. La enseñanza de Jesús es que debemos de orar sin detenernos. La enseñanza de Jesús es que la persistencia de la mujer viuda dio resultado a lo que ella necesitaba. El juez injusto le hizo justicia de su adversario. Y Jesús enseña que un hombre injusto, un hombre que no teme a Dios ni a los hombres, le hace justicia a la mujer anciana, a la mujer viuda. Jesús enseña que usted y yo debemos de orar siempre. Jesús enseña y dice, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará lo que nosotros necesitamos. Cuanto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará todo lo que nosotros le pidamos. Todo aquel que pida a Él de día y de noche no tardará en respondernos. Así que debemos orar siempre y no desmayar. Así que debemos de buscar siempre el momento de pedir y clamar a Dios. Jeremías capítulo 33 verso 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar a Dios, pedir a Dios y esperando que Dios responda nuestra oración, esperando que Dios responda nuestra necesidad. La oración es una conversación con Dios. La oración es una plática con Dios. La oración es mantener un contacto con Él y buscar un lugar específico para poder hacerlo. Recordemos que Jesús enseña acerca de la oración en intimidad en Mateo capítulo 6, verso 6, donde Jesús le dice a sus discípulos que cuando ellos oren, entren a su aposento y cerrada la puerta, oren a su Padre que está en secreto, y vuestro Padre que está en secreto, dijo, les recompensará en público. Jesús enseña acerca de tener una comunión con Dios a través de la oración. Jesús enseña que ellos tienen que orar en un lugar específico para poder mantener una comunión con Dios. La oración nos da comunión, la comunión nos da dirección y la dirección nos da resultado. Así que usted y yo debemos orar siempre y no desmayar. Usted y yo debemos siempre estar dependiendo de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Romanos 8:14 dice que los dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a los que creen en su nombre les ha dado autoridad, les ha dado potestad, les ha dado derecho de ser llamados hijos suyos. Usted y yo somos hijos de Dios. Sabemos que hay un Dios creador y sustentador. Él es nuestro Padre. Él nos ha llamado ahora en conocerle a través de la oración. Usted y yo nos acercamos a Él y mantenemos una comunicación con Él, porque Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, así que Él nos ayudará. Él declarará lo que quiere que usted y yo hagamos en este día. Recordemos que día a día hay ciertas situaciones que vienen a su vida, hay ciertas situaciones que tenemos que atravesar en el transcurso del día. Usted y yo no sabemos lo que viene a futuro o lo que viene en el día, el trabajo y todo aquello que viene en el transcurso del día. Mas sin embargo Dios lo conoce, Dios lo sabe, Él conoce nuestros caminos. Así nuestros caminos no son como los caminos de Dios. Nuestros caminos son diferentes, nuestros pensamientos son diferentes. Él conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos, como decía el salmista. Él conoce todo de nosotros. Él sabe qué es lo que viene para nosotros día a día. Así que nosotros tenemos que estar siempre comunicándonos con Él para poder ser apercibidos, para poder ser dirigidos. Y una vez que usted sea dependiente de Dios, entonces usted será hijo de Dios. Si usted es dirigido por el Espíritu de Dios, entonces usted será hijo de Dios. Romanos 8:14 nos enseña. Lamentaciones
3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Así que usted y yo debemos de analizar la vida que estamos llevando. Debemos de día a día, a través de la oración, analizar lo que hicimos ayer. Día a día analizar lo que hemos vivido durante este tiempo en el cual usted ha vivido. Analizar nuestros caminos. Y Lamentaciones capítulo 3 verso 40 empieza el profeta Jeremías a hablar al pueblo de Israel, a hablar al pueblo, debido a que ellos están siempre en rebelión en contra de Dios. Y Jeremías le dice en el verso 39: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios en los cielos, a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como a ave sin haber por qué. Ataron mi vida en cisternas, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije: muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste: no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron, y su designio contra mí todo el día, su sentarse y su levantarse. Mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. El salmista está clamando a Dios. Este salmista se llama Jeremías. Jeremías está ahora lamentándose, pero en una oración, en un lamento por el pueblo, en un quebrantamiento de corazón. Él ahora está hablándole a Dios en oración. Ahora él está llorando delante de la presencia de Dios. Ahora él está en una oración íntima con Dios. Él está profundamente contristado su corazón. Él está quebrantado su corazón delante de la presencia de Dios. Jeremías le llamaban el profeta llorón, porque él se quebrantaba al ver la situación que estaba sucediendo en el pueblo y ver la rebelión del pueblo, que ellos no querían acercarse más a Dios. Cuando ellos eran azotados, cuando ellos eran perseguidos, volvían a Dios. Pero cuando ellos se veían bien, se veían
bendecidos, se veían fortalecidos. Ellos se olvidaban de Dios, se olvidaban de la promesa y del pacto que ellos habían hecho con Dios. Así que Jeremías se quebrantaba ante la presencia de Dios, entraba a su lugar secreto de oración y buscaba la presencia de Dios y derramaba sus lágrimas y eran como ríos que escurrían de sus ojos. Quebrantaba su corazón delante de Dios. Y él estaba siempre rogando a Dios por el pueblo, rogando a Dios por aquellos que estaban haciendo males, por aquellas personas que estaban actuando en contra de la voluntad de Dios. Él siempre estaba gimiendo por el pueblo rebelde, siempre gimiendo por aquella ciudad que se había entregado a la idolatría, por aquella ciudad que se había entregado a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y Jeremías clamaba y Jeremías lloraba. En este capítulo 3 del libro de Lamentaciones, él gemía, él clamaba delante de Dios. Y empieza a hablar y le empieza a decir: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Invoqué tu nombre, oh Jehová. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Él está en una cárcel. Él está en un lugar donde ha sido preso. Está en un lugar donde nadie piensa que Dios le va a escuchar. Está en un lugar donde muchas personas dirán: ¿quién me escuchará aquí? Dios no me pondrá atención. ¿Por qué habría de ponerme atención a mí si yo soy el más peor de lo peor? Pero Jeremías está en una cárcel. Jeremías no era un hombre malo. Jeremías no era un hombre que tenía que estar ahí. Simplemente él estaba ahí porque ante los ojos de las personas él merecía estar encerrado. Él clamaba a Dios. Él se entregó a Dios, gimió a Dios delante de él. Su corazón se quebrantó, sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran como ríos delante de Dios. En el verso 48 dice: ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Jesús enseña hasta el último momento antes de ser crucificado. Y vemos en el capítulo 26 de Mateo que Jesús dice: voy a orar, acompáñenme. Y se lleva a sus discípulos y va a aquel monte. Y dice la Biblia que él estuvo orando delante de Dios. Estuvo buscando siempre que Dios le ayudara. Cuando él entra a ese lugar de oración, empieza él a quebrantarse más. Que dice la Biblia que sus ojos, su sudor, su cuerpo salían como grandes gotas de sangre. Él gemía delante de la presencia de Dios. Su sudor era como grandes gotas de sangre, porque él estaba peleando una batalla. Él estaba batallando. Estaba batallando principalmente con su carne. Él estaba batallando. Estaba batallando contra él mismo. Él estaba batallando con legiones de demonios que estaban alrededor de él, tratando de hacer que él cesara, que él dijera y renunciara al sacrificio que iba a tener en la cruz del Calvario. Él estaba siendo oprimido, sentía dolores, sentía
tantas situaciones, tantas cosas en él, que dice Lucas 22, verso 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él estaba orando, él estaba gimiendo, él estaba en agonía, dice la Biblia. Su sudor, debido a la presión que él tuvo en su cuerpo, los vasos capilares, según científicos, se rompen y se mezcla el sudor con la sangre. Y cuando él sudaba sangre. Él gemía en agonía, en dolor, porque él sabía lo que iba a hacer en la cruz del Calvario. Sabía el sufrimiento que venía. Sabía el sufrimiento que iba a acontecer. Él sabía que lo que venía a él no era algo fácil. Él sabía que venía algo difícil a su vida. Por eso Isaías, el profeta Isaías, su capítulo 53, empieza a narrar acerca del siervo sufriente. El profeta Isaías empieza a decir que nosotros le tuvimos como azotado, como herido de Dios y abatido. Nosotros lo vimos, mas sin atractivo alguno. Lo vimos y como que escondimos de él, como que Dios escondió de él su rostro. Lo vimos. En el verso 3 de Isaías capítulo 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías capítulo 53 verso 3 narra y testifica del siervo sufriente. Él habla y profetiza muchos años atrás, antes de que Jesús viniera a la tierra. Él profetiza que iba a venir un renuevo, iba a venir alguien que iba a hacer un sacrificio en la cruz, alguien que venía a llevar en su cuerpo las maldiciones generacionales, venía a llevar en su cuerpo las enfermedades, las dolencias y todo pecado que está oprimiendo a la humanidad en este tiempo. Alguien que venía a entregar su vida como un cordero sin mancha delante de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que mire y que valore ese sacrificio en la cruz del Calvario diga: yo creo que Jesús murió por mí. Yo creo que Jesús dio su vida por mí. Yo creo que Jesús es mi Salvador. Yo creo que Jesús es mi sanador. Yo creo que Jesús es el sanador de mi hijo. Yo creo que Jesús es el sanador de mi familia. Yo creo que Jesús es el restaurador de mi familia. Yo creo que Jesús me ayudará en esta situación que estoy atravesando. Yo creo que Jesús transformará mi vida. Yo creo que Jesús me cambiará. Yo creo que Jesús hará su obra en mí, cumplirá su propósito en mí. Yo creo que Jesús es el único que me puede ayudar y me puede dirigir en todo momento. Yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario en lugar que yo hubiese muerto. Yo creo que Jesús me dio la vida nuevamente. Yo creo que Jesús merece que yo le dé la gloria y la honra. Yo creo que necesito conocerle más ahora y entender realmente lo que Él hizo por mí. Y dice Isaías, en el verso 3 de Isaías, dice el libro de Isaías, capítulo 53, verso 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, el verso 4, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías profetiza. Isaías dice: ¿quién es el siervo sufriente? Isaías dice: vendrá alguien que sufrirá por mí, vendrá alguien que sufrirá por nosotros, vendrá alguien que nosotros no lo vamos a estimar, vendrá alguien que nosotros veremos cuál es su sufrimiento, mas no le veremos ningún atractivo, mas nosotros lo despreciaremos, mas nosotros no le pondremos importancia a lo que Él está haciendo. Vendrá uno que nosotros no valoraremos en un tiempo, no valoraremos lo que Él está haciendo, porque no lo entenderemos. Mas sin embargo Isaías profetiza y dice: nosotros le vimos sin atractivo alguno. En el verso 2 de Isaías dice: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. No le pondremos atención, en pocas palabras. No le pondremos atención, pasaremos de Él día a día y veremos un día que pasa como cualquier otro. Y veremos los acontecimientos como algo normal, como algo que tiene que suceder, y no le pondremos atención alguna. No le pondremos ningún atractivo. No nos atraerá. ¿Por qué? Porque no lo hemos entendido. Pero Jesús estaba gimiendo. Jesús estaba gimiendo. Él estaba gimiendo delante de su Padre porque sabía que Él venía a hacer algo importante en ese tiempo. Él venía a darnos una enseñanza. Él venía a morir en la cruz del Calvario, a darnos una esperanza de vida, a darnos una esperanza de salud, a darnos una esperanza de sanidad, a darnos una esperanza en el problema, en la situación. Él venía a darnos ejemplo de cómo ahora tenemos que aprender a vivir, a darnos un ejemplo de que ahora usted y yo tenemos esperanza. Hay esperanza para aquel problema, hay esperanza para aquella enfermedad terminal, la cual el médico ha dicho. Hay esperanza para poder ser libre de todo aquello que está tratando de atar las vidas y las familias. Por eso en Lucas 22:44 Jesús estaba en agonía, pensando en usted y en mí, pensando en toda la humanidad, pensando en todos aquellos que han pensado que a nadie ya les interesa. Él está pensando siempre en cada uno de nosotros. Está pensando en que Él al otro día irá a entregar su vida por usted y por mí. Él está consciente que va a sufrir, va a ser azotado, va a ser golpeado, va a ser escupido, tratado mal. Lo van a golpear hasta que Él derrame hasta la última gota de su sangre, y al final lo van a matar. Al final Él le entregará su espíritu al Padre. Pero Él está ahí peleando, está ahí orando, está ahí manteniendo una batalla espiritual, está ahí arrodillado, postrado. Y dice la Biblia que estaba en agonía, en oración, una oración agónica, una oración en la cual usted y yo nunca hemos pasado. Nunca hemos pasado. Una oración en la cual Él está orando, pero su oración es tan intensa que Él
esfuerza todo su cuerpo, que ocasiona que sus vasos capilares y la presión que está sobre él se rompan los vasos capilares y empiece a derramar su sangre juntamente con su sudor. Porque dice, oraba más intensamente y su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era una oración intensa para poder ahora hacer ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y Hebreos capítulo 12 nos enseña que ahora usted y yo tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. En Jesús. Tenemos que poner nuestra mirada en Él. Nosotros debemos de estar conscientes de que Él es el único que ha dado su vida por usted y por mí. Él es el único que nos puede ayudar en cualquier situación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El único es Jesús. Y dice, puesto los ojos, Hebreos 12, verso 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice el verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 12, verso 2 al verso 4 nos enseña que Jesús estuvo consciente que Él iba a la cruz del Calvario, pero en Él había un gozo. Por eso le llaman la pasión de Cristo. Había un gozo en Él porque Él iba a entregar su vida por usted y por mí. Él iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. Y Él entró en Él un gozo. Y dice la Biblia que menospreciando el oprobio, menospreció la burla, menospreció todo lo que le quisieran decir. Lo menospreció, lo hizo de menos, lo echó a la basura. Nada de eso le importaba. Dijo, no me importa que se burlen de mí, no me importa que me digan lo que ellos quieran, no importa que me escupan, no importa que hagan lo que hagan, pero yo tengo bien mi propósito definido, porque yo entregaré mi vida por ellos, porque un día ellos volverán y mirarán el sacrificio que yo hice por ellos, para que ellos sean sanados, para que ellos sean liberados, para que ellos sean restaurados. Ellos observarán lo que yo hice. Un día ellos entenderán que yo di mi vida por ellos. Así que Hebreos capítulo 12 del 2 al 4 dice que ahora nosotros tenemos que ver a Jesucristo, poner nuestros ojos en Él. No hay otro nombre más que el nombre de Jesús de Nazaret. Poner nuestra mirada en Él y caminemos en Él. Caminemos siempre buscando a Él, que Él es el blanco perfecto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando la burla o el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Un consejo: no te preocupes por la situación que estés pasando. No te preocupes por lo que estás viviendo en este momento. Acuérdate que hubo alguien que ya sufrió por ti, alguien que entregó su vida por ti, alguien que sufrió antes que tú y sufrió más que tú. No te preocupes, porque tus pruebas, tus situaciones difíciles no han llegado al extremo hasta que desgastes tu cuerpo y derrames tu sangre. Porque así dice en el verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Así que Jesús enseña claramente que toda victoria depende de la oración. Todo depende de la oración.
No podremos vencer si no oramos. No podemos vencer si usted no busca siempre pegarse a su papá, y su papá es Dios. Dios es nuestro Padre. Usted y yo necesitamos conocerlo más, necesitamos platicar más con Él día a día, buscar tiempos específicos para poder mantener una comunión con Él, mantener una comunión. Jesús dijo: entra tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Ora a Él, clama a Él. Jeremías dijo: clama a mí. Dios le dice a Jeremías, estando en el pozo, en el capítulo 33, su verso 3, estaba él en una cisterna. Él estaba allí en esa cisterna, lo habían apresado. ¿Por qué? Porque él estaba diciéndole al pueblo que tenían que volverse a Dios, que tenían que ver a Dios, aquel que los había sacado de esclavitud de Egipto. Aquel tenían que verlo. Ellos tenían que volver su mirada a Él. Y Jeremías les está diciendo: observen. Mas ellos, en lugar de ponerle atención, lo metieron a un calabozo, lo metieron a una cisterna. Él estaba en esa cisterna, estaba ahí metido en esa cisterna. Mas sin embargo, cuando él pensó que todos se habían olvidado de él, Dios no se había olvidado de él. Él le habla y le dice: Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías testifica en Cantares capítulo 3. Estaba yo en esa cisterna. Jeremías testifica: estaba yo ahí en esa cisterna. Y yo pensé que todos se habían olvidado de mí. Mas sin embargo, hubo uno que no se olvidó. Hubo uno que no se había olvidado de mí. Y empecé yo a clamar, empecé yo a pedir que Él ayudara al pueblo. Mas no pidió por Él, Él pidió por el pueblo, aún encerrado en una cisterna, aún metido en ese lugar donde para ellos era de castigo. Él entendió que Dios está en todo lugar. Él entendió que Dios escucha el clamor de un corazón contrito y humillado, como dice Salmo 51:17. A un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y Jeremías dice: y de mis ojos fueron ríos de lágrimas, y de mis ojos salieron cantidad de agua, de lágrimas. ¿Por qué? Porque él estaba clamando con ese anhelo de que Dios restaurara, de que Dios transformara. Por eso dice en el verso 48 del libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 48 y 49. Ríos de aguas echaron mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Jeremías está clamando por ellos. Jeremías está clamando por su ciudad. Jeremías está clamando por su colonia, por su ciudad, por su país, por su municipio, por su estado. La oración que usted y yo hacemos, cuando usted se quebranta ante la presencia de Dios y usted empieza a llorar delante de Él y a pedirle a Dios que haga esa restauración que usted necesita. Usted ha visto la necesidad que hay en su colonia, en su ejido, en su municipio, en su estado, en su país. Usted se ha dado cuenta lo malo que está sucediendo, lo que está aconteciendo. Entonces usted empieza a derramar sus lágrimas delante de Dios, porque el Espíritu Santo le está ayudando a orar. Recordemos que Romanos 8, 26 y 27 dice la Biblia que el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, mas el Espíritu conoce la intención de nuestro corazón. Él sabe, Él toma de nuestro corazón y
pide por nosotros, nos ayuda el Espíritu Santo. Así que Él va a clamar conforme a la necesidad que hay en el lugar que usted habita, en el lugar en el cual habitamos, las necesidades que existan. Él les ayudará. Jesús dijo: yo mandaré a otro consolador, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo que estará con nosotros todos los días, como dijo Jesús en Mateo 28:20, estará con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que usted y yo tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Así que nosotros entraremos a ese lugar secreto de oración, buscaremos siempre nuestra comunión con Dios y que sea Él obrando conforme a su voluntad. Conforme a tu voluntad, dice Mateo 26:42, sea hecho conforme a tu voluntad, no conforme a la mía. Él estaba en agonía de oración, dice Lucas 22. Él estaba en agonía de oración. Su sudor era como grandes gotas de sangre. Él estaba tan afligido. Él estaba en una batalla espiritual. Pero dice Hebreos que Él tuvo gozo por entregar su vida por usted y por mí. Isaías testifica y dice: vendrá y nosotros vamos a esconder nuestro rostro de Él, como que no le vamos a poner atención, como que la palabra llegará a nuestra vida y nosotros vamos a hacer como que no lo escuchamos. Pero Él sufrió nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Por Él, por su llaga, nosotros fuimos sanados. Cuando usted y yo nos acercamos y reconocemos el sacrificio en la cruz del Calvario y reconocemos que Él pagó el precio por usted, por su vida, por su salud, por su liberación. Cuando entendemos realmente el gran valor en la cruz del Calvario de Jesucristo, usted y yo entendemos que ahora necesitamos humillarnos delante de Dios y escuchar su voz día a día. Mantener una comunión con Él, mantener una plática con Él por medio de la oración. Jesús dijo: tienen ustedes que orar siempre y no desmayar. Jesús dijo: no descuiden la oración. Jesús dijo: Pedro, a la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Ustedes tienen que velar y tienen que orar para que no entren en tentación. Tienen que estar pendientes que van a ser siempre provocados para que caigan en pecado, en tentación. Mas sin embargo, ustedes tienen que orar en todo momento. Jesús enseña en Lucas 18, verso 1 al 8, que necesitamos la oración. La oración es una necesidad, no es una opción. La oración es una necesidad, no es una opción. Como hijo de Dios, tiene que ser dirigido por el Espíritu de Dios. Y para ser dirigido por el Espíritu de Dios, necesita usted conocer a Dios, conocer a su Padre, acercarnos a Él, acercarnos a Dios. La Biblia dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Así que nosotros tenemos que buscar la forma de llegar ante Él en oración. Toda oración va dirigida al Padre. Jesús dijo: lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Su oración va dirigida a Dios Padre. Siempre vamos a orar y le vamos a pedir que Él siga obrando en nosotros. En ocasiones usted no tendrá que pedir, solamente tendrá que darle gracias delante de Él y le dirá: ayúdame. Si usted necesita ayuda, Él le escudriña la mente, discierne las intenciones de su corazón. Dice la Biblia en el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Jesús dijo: necesitan orar siempre y no desmayar. Jeremías dijo: mis ojos salieron agua, de mis ojos salieron ríos, porque yo quería que el pueblo se restaurara. Así que usted y yo debemos de tomar siempre en cuenta que la oración es una necesidad, no es una opción.
Así que motivamos a todo aquel que está siguiendo los audios, a todo aquel que está siguiendo día a día y orando día a día, buscando siempre la dirección de Dios por medio de su Espíritu Santo, siempre esforzándose, siempre venciendo, siempre en victoria, en todo lo que haga, en todos los planes en el día. En primer lugar a Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Así que necesitamos orar siempre y no desmayar. Jeremías, un hombre dispuesto, un hombre dedicado a orar, dedicado a clamar por todo aquel que necesitara ayuda, dedicado a clamar por su nación. Un hombre que dedicó su vida hasta el último momento. Dice en el verso 55, en el verso 53 dice: ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije: muerto soy. Pero dice el verso 55: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Verso 56: oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste: no temas. Verso 58: abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Jeremías clamaba. Jeremías llegó a tener una comunión, una intimidad con Dios a través de su oración. Y no era la mejor manera, tal vez, ni el mejor lugar, aparentemente para nosotros, pero para Dios era un lugar perfecto, porque Él sabía dónde Él quería hablarle. No importa el lugar donde tú estés, no importa la condición en la que tú estés, no importa la comodidad que tú tengas, no importa la incomodidad que tú tengas, lo que importa es que tú te acerques a Él y le reconozcas que necesitas de Él. Y te acerques a Él humildemente, con un corazón humillado delante de Él. Porque a un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. No importa si tú tienes 5 años dentro de los caminos de Dios, 10 años, 20 años, o apenas estás aprendiendo a conocerlo. No importa. Lo que importa es que tú seas sincero y honesto con Él. Lo que importa es que tú reconozcas que necesitas siempre de Él y necesitarás de Él en todo momento. Que no te creas el más grande de todos, sino al contrario, te creas el más pequeño de todos. Te creas el más pequeño delante de Dios y le digas: Padre, aquí estoy. Si en algo yo te puedo servir, si estoy haciendo bien las cosas, quizás no las estoy haciendo bien, ayúdame a hacerlas mejor. Aquí estoy. Heme aquí, dijo Isaías, envíame a mí. Así que necesitamos la oración, necesitamos conocerlo más. Hay cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Hay cosas grandes y ocultas que no conocemos y estamos aprendiendo a depender de Él, a depender de Dios, nuestro Padre. Así que oremos juntos día a día, 5 a.m. y 11 p.m. Ahí donde tú estés, en el lugar donde tú estés, donde tú habites, despiértate. Tú pon tu alarma, despiértate y dile: Padre, aquí estoy. Me uno con todos los que están orando de la última pesca. Me uno. Clamo a ti, ayúdame, necesito de ti, quiero depender de ti. Y Él ministrará su vida. Él obrará porque Él está en todo lugar. Yo estaré con vosotros, dijo, y estaré en vosotros. Él está con nosotros. Así que oramos, hacemos esta oración. Dios fortalezca tu vida, Dios ministre tu cuerpo, Dios te ayude en la necesidad y en la petición que tú tengas. Él obrará poderosamente, sanando, liberando, restaurando y fortaleciendo. Dios estará ministrando día a día y pondrá ese espíritu de intercesor en ti, espíritu de oración, para que tú tengas ese deseo siempre de poder orar. Su Espíritu Santo estará contigo y estará en ti. Así que vamos a orar. Tu necesidad, tu petición es puesta delante de la presencia de Dios en esta hora, y me uno a tu oración. La palabra de Dios dice que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo
en la tierra y pedimos cualquier cosa, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Así que me uno a tu petición, me uno a tu clamor, confío y creo en Dios que lo obrará poderosamente. Así que nos unimos. Padre, en el nombre de Jesús oro por todo aquel que está uniéndose, Padre, día a día. Todo aquel, Padre, que ha tomado una responsabilidad de interceder día a día. Padre, por su familia, por su vida, por su colonia, por su ejido, por su municipio, por su estado, por su país. Todo aquel que ha tomado una responsabilidad de interceder, de clamar, maravilloso Jesús. Oh Padre, en el nombre de Jesús, pido a tu Espíritu Santo que los llene de tu presencia. Ministra su vida, sana al enfermo, liberta al cautivo, obra milagros, sanidades, señales, prodigios y maravillas, Padre, que Él siga teniendo esa comunión íntima contigo, que Él entienda que la oración es una necesidad. Necesitamos orar siempre y no desmayar. Oh Padre, en el nombre de Jesús clamamos unidos con todos aquellos que están tomando esa responsabilidad día a día, 5 AM y 11 PM, y están ahí clamando, están ahí intercediendo por su colonia, por su ejido, su municipio, su estado, su país, por su familia, por sus vecinos, por sus amigos y por toda la región. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, sigue obrando poderosamente en ellos, sigue ministrando, Padre, su vida. Tu Espíritu Santo los llene, Padre Celestial. Tu Espíritu Santo los bautice, Padre, con Espíritu Santo y fuego. Maravilloso Rey, obra poderosamente en cada vida, poderoso Jesús. Obra poderosamente, Padre, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu maligno que quiera atar las vidas y las familias. En el nombre de Jesús declaramos liberación, Padre Celestial, en la vida. En el nombre de Jesús, sea libre, Padre Celestial. Oh Padre Celestial, todo aquel, Padre, toda necesidad, Padre Celestial, que ellos tengan, Padre, me uno a su clamor y a su petición. Confiamos en ti y declaramos victoria en el nombre de Jesús. Sanidad, milagro, restauración, liberación y fuerzas nuevas. Nos unimos clamando por las colonias, ejidos, municipios, estado y país, Padre, en el nombre de Jesús. Poderoso Rey, clamamos, Padre Celestial, por todas aquellas personas, Padre, que se encargan de guardar, Padre, la ciudad, maravilloso Rey. Salmos capítulo 127, verso 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Maravilloso Rey, clamamos por todos aquellos, Padre, que están ahí, poderoso Rey, siempre, Padre Celestial, tratando de guardar, Señor, guardar la ciudad. Maravilloso Rey, Padre, al equipo de seguridad, Padre, pública, municipal y todas las áreas, maravilloso Rey, clamamos por ellos, que tú obres en ellos, principalmente que tú pongas el temor tuyo en sus corazones, que ellos busquen de ti, que te conozcan, maravilloso Rey, que tu Espíritu Santo los llene también a ellos, oh Padre Celestial, y los dirija, maravilloso Rey. Ayúdelos, mi Jesús de Nazaret, ministre su vida, su mente, su corazón de cada uno de ellos, Padre, y nuestros gobernantes, Padre Celestial, en el país, en los diferentes estados, en los diferentes municipios, Padre Celestial, sean siempre, Padre Celestial, dirigidos por ti, maravilloso Rey, que tu Espíritu Santo los guíe, Padre Celestial, que ellos, Padre, actúen correctamente, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, clamamos por cada uno de ellos, Padre Celestial, y nos unimos a su clamor, poderoso Jesús. Nos unimos a su clamor, Padre, guárdalos, protégelos, líbralos del mal, de todo peligro, en el nombre de Jesús. La petición y la necesidad que ellos tengan, Padre, oramos juntos por ellos, Padre. En el nombre de Jesús, declaramos victoria, sanidad, liberación, restauración y fuerzas nuevas. Si estás enfermo, solamente levanta tu mano derecha y ponla en el lugar donde está la enfermedad. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Pon tu mano en el lugar afectado. En el nombre de Jesús, Dios obrará milagro, Dios obrará sanidad. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por ese milagro. Gracias, Padre, por esa sanidad. Tu palabra dice: y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Padre, en el nombre de Jesús declaramos sanidad, liberación, en el nombre de Jesús. Padre, conforme a su fe os sea hecho, maravilloso Rey, para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Este es el ministerio de La Última Pesca. Sigamos adelante confiando en Dios. Sigamos adelante orando siempre y no desmayar. Recuerda, la oración es una necesidad, no es una opción. Sigue compartiendo los audios y que sean de bendición para muchas vidas. Este es el ministerio de La Última Pesca. Dios te bendiga.